Lo terrible del mar es morir de sed. Una frase icónica de Gustavo Cerati. Figura que todos conocemos. Estrella del rock latinoamericano. Justamente, fíjense la paradoja de esta frase. La paradoja que vivimos a diario al emprender. Todos los que alguna vez emprendimos. Estamos inmersos en un océano de oportunidades. Diferentes personas que nos pueden ayudar a dar retroalimentación, a validar nuestra idea y a impulsarla. Sin embargo, decidimos jugar en solitario. Decidimos aislarnos solos. Decidimos justamente decir no a esa ayuda por el temor a equivocarnos, vergüenza o incluso también ego. Tenemos mucho ego cuando emprendemos. Mi nombre es Lucas Valegiani Fuoco y vengo a desafiar esta mentalidad. Durante más de 10 años he estado trabajando en multinacionales, pero siempre con un mismo objetivo, el de emprender mis propios proyectos. He tenido diversas ideas, desde procesos de compra sin cajeros en supermercados hasta plataformas de freelance. Pero créanme que no estoy acá para hablarles de estas ideas. Seguramente ya sabrán que otros lo hicieron antes que yo. Estaban en mi blog de notas y quedaron ahí. Incluso, seguramente, ustedes deben tener un montón de ideas en ese blog de notas que no las ejecutaron. ¿Y por qué no las ejecutamos? Por justamente, ¿no? Este temor, de nuevo, este temor a que nos copien esa idea, ese temor a salir afuera, a pasar vergüenza al qué dirán de nuestra idea, y a su vez también por este ego. Y justamente nos volvemos o creemos que nos volvemos muy buenos emprendiendo solos. Nos han hecho creer que somos muy buenos emprendiendo solos, cuando en realidad no es así. Lo ideal y lo más simple incluso es emprender siempre en compañía. Es salir de nuestro círculo interno y salir hacia afuera, desafiarnos de esa manera. Pero antes de poder llegar a esa conclusión y desarrollarla más en profundidad, me gustaría pasar primero por una historia personal. Corría el año 2018 y me encontraba con mis 23 años recientemente recibido de contador público. Básicamente, yo siempre quise emprender, como les decía, pero a su vez también yo sabía que no iba a ser contador público. Me había recibido de contador público y no iba a ejercer mi profesión. Por lo tanto, iba a pasar mis 8 horas de trabajo y adicionalmente iba a destinar el tiempo posterior a poder desarrollar mis propios proyectos, porque hay que comer, ¿no? Y en ese momento, a mis 23 años, tuve una de estas ideas que fue justamente empezar a desarrollar una plataforma para contadores y abogados, en el cual cualquier persona, como ustedes, puedan encontrar al contador o al abogado específico para sus necesidades. Desde si tienen algún tema de agropecuario o hasta incluso resolver temas impositivos por trabajar afuera en otro país. Era muy difícil el boca en boca en ese momento, y hoy también lo es, y creía que era necesario este tipo de plataforma. Como todos alguna vez lo habrán hecho los que emprendimos, empecé a buscar teoría, me llené de teoría. Me leí decenas de libros. Desde Lean Startup, libros clásicos como Lean Startup, hasta Zero to One, que justamente dejaban principalmente 2 aprendizajes que se los quiero comentar. El primero tiene que ver con armar un equipo diverso. El equipo es muy importante. Y el segundo tenía que ver con justamente armar un producto mínimo viable, un MVP, sus siglas en inglés, que seguramente también lo habrán escuchado. ¿Qué es esto? Es un producto acotado que justamente nos permite salir a validar nuestras ideas lo más aceleradamente posible. Es como si yo quisiera resolver el problema de la movilidad y en vez de armar una Fórmula 1 me armo un monopatín. El problema estaba en que rápidamente salimos a construir ese producto mínimo viable.
pensamos en el producto para justamente salir afuera y salir a validarlo, ¿no? Salir de nuestra burbuja. Pero el problema es que nunca salimos de nuestra burbuja. Girábamos en falso con el equipo. Éramos 3 personas que girábamos constantemente en falso con nuestras ideas. Y no salíamos a validarla hacia afuera porque justamente teníamos este temor, esta vergüenza, este ¿qué dirán? Entonces, en ese momento me di cuenta, pasaban semanas y no se desarrollaba ese producto mínimo viable. Entonces me di cuenta que tenía que salir de mi burbuja, ¿no? Y lo que hacemos todos cuando salimos de nuestra burbuja es primero ir con nuestro círculo íntimo. Fui con mi tío, él es mentor de proyectos, y me dijo, Lucas, lo que tenés que hacer es anotarte en una incubadora. ¿Qué es una incubadora? Una incubadora es un programa de 12 semanas donde diversos mentores, diversos otros emprendedores incluso, e incluso personas que han hecho proyectos similares a los que vos estás proponiendo o estás desarrollando, te van acompañando en una metodología práctica al momento de emprender. 2 veces por semana yo me tenía que parar así, como estoy ahora, enfrente de un jurado de gente que había desarrollado un montón de cosas, o cosas muy interesantes con impacto social, y salir a defender mi postura en lo que se llama pitch. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Hay diversos formatos. Me defenestraban la idea. Pero eso necesitábamos. Necesitábamos esa opinión del otro. Necesitábamos escuchar, validar nuestra idea. Y validar con gente que sabe más que nosotros. O incluso gente que ya vivió esa experiencia. Y dejar de cerrarnos. El problema no es todo color de rosas, es que 9 de cada 10 emprendedores fallan. Y casualidad, 9 de cada 10 emprendedores no ingresan a una incubadora. Nunca. Yo no traigo un análisis causal o un análisis bien detallado sobre esto, pero sí les voy a traer motivos de mi experiencia personal y de lo que también fui viviendo de distintos emprendedores. En primer lugar, las incubadoras, sobre todo en Latinoamérica, son muy pocas, muy poquitas. En segundo lugar, esas incubadoras, a su vez, tienen un gran problema de que solamente tienen una camada al año. Entonces, quizás incuban o ayudan a 10, 20 proyectos. Se imaginarán que son muy exclusivas al elegir los proyectos que ayudan. Entonces, justamente, piden un montón de condiciones para que ese proyecto aplique. Por ejemplo, tener su producto mínimo viable ya desarrollado. Pero, ¿y cómo hago? Si tengo que hacerlo en compañía y no puedo anotarme en una incubadora, hay un problema. Y por el otro lado, que me parece el problema más grave, 2 de cada 10 emprendedores eligen aplicar a una incubadora. Quizás porque desconocen, pero también por este temor, por vergüenza y por el ego. Volvemos al ego. Era el 2020, ya habiendo desarrollado, ya habiendo pasado este proyecto y esta ayuda que fortaleció nuestro proyecto como emprendedores, esta plataforma para contadores y abogados, y empecé a ver en las noticias que un tal Damián Catanzaro había armado, o estaba con la idea de armar, una plataforma de financiación colectiva. ¿Qué significa esto? Justamente es estas donaciones, que seguramente lo habrán escuchado. Hoy tiene es argentino, hoy tiene más de 500.000 usuarios activos. Esta plataforma, él podía haberla desarrollado de 0 a 1, como el libro que les conté, simplemente porque él es desarrollador. Se podía haber enfocado en el producto. Pero ¿saben lo que hizo Dami? Se enfocó primero en las personas. Lo primero que hizo fue publicar su idea en Twitter. Dijo, quiero traer este modelo del afuera, del exterior, lo quiero traer a Argentina, lo quiero traer a Latinoamérica. Porque este modelo funciona. La gente se empezó a copar. La gente empezó a darle feedback, a decir, che, me quiero sumar, che, está muy bueno esto. Che, ¿y si vas por acá? Fíjense cómo fue recibiendo retroalimentación e incluso gente que aportó su ayuda hacia él.
que estaba alineada a un propósito y no a un producto. Increíblemente, Dami pasó en pocas semanas a desarrollar su producto y ese producto a los días tuvo 10.000 usuarios activos. Que, dicho por Dami, todos vinieron justamente de estas mismas personas que lo estaban ayudando. Su audiencia se convirtió en una comunidad que acompañó a Dami en el desarrollo de su idea. Ese boca en boca ayudó a distribuir su idea. Fíjense cómo las redes sociales pueden ayudar a desarrollar nuestras ideas de forma acompañada. Y justamente, algo muy interesante es este concepto que les quiero traer hoy de comunidad mínima viable. Es decir, una comunidad de entre 20 y 40 personas que pueden ayudarnos a co-crear nuestro proyecto. Imagínense que tenemos desde mentores, desde inversores, futuros inversores, desde incluso futuros potenciales usuarios que nos ayudan desde el día 1 con nuestra idea y a desarrollar ese producto mínimo viable, que es el paso que todo el mundo dice es el primero a dar. No, el primero a dar es crear un propósito y comunicar ese propósito. Porque las ideas son propósitos. Si yo tengo en mi bolsillo una bolsa de semillas y no lo tiro a la tierra, no van a crecer. Esas son las ideas que yo elijo no compartir. Si yo en cambio, ok, me la juego y lo tiro a la planta, la semilla, y esa planta crece sola, en una de esas puedo hacer que crezca. Sin embargo, si yo tiro esa semilla en un jardín con otras plantas, que es esa comunidad mínima viable, seguramente esta planta crezca muchísimo más. De eso se trata esa comunidad mínima viable, que antecede al producto mínimo viable. Y yo lo puse en práctica. En mi próximo emprendimiento, mi último emprendimiento, lo que decidí fue justamente primero empezar a comunicar ese propósito. Yo tenía como propósito ayudar a que cada vez haya más y más emprendedores relacionados a nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, como blockchain, que es Web3, que es para otra charla, la explicación, entre otras nuevas tecnologías que se están viniendo ahora, o que están en auge. Ese propósito era justamente dejar que los emprendedores dejen de pensar en la tecnología por solamente pensar en la tecnología. Es decir, dejen de pensar en el producto. Y que pasen a resolver un problema real en la vida de las personas. Y ese propósito, al comunicarlo, junto a los valores que fui comunicando también en mis redes sociales, al igual que Dami, provocó adeptos. Esa audiencia que yo tenía empezó a decir, che, esto está muy bueno, me interesa, ¿cómo te puedo ayudar? Esos adeptos terminaron en una comunidad, en esa comunidad mínima viable. Éramos primero 5, después 10, después 20, ahí sí se empezó a armar esa comunidad mínima viable, y llegamos a ser hoy en día más de 1.000 personas, profesionales, mentores, emprendedores, que son la comunidad mínima viable de otros proyectos. ¿Por qué? Porque nos transformamos en una incubadora. Una incubadora de proyectos relacionados a nuevas tecnologías. Fíjense cómo la historia de la vida, ¿no? Y me emociona decir esto, me da la posibilidad de ayudar a otros emprendedores en justamente algo que yo viví en carne propia, ¿no? El hecho de sentirme solitario. Les puedo asegurar que en esta incubadora los proyectos son respaldados desde lo psicológico hasta la distribución de esos proyectos. Desde lo psicológico, desde el diseño hasta la distribución. Toda la fase inicial. Ya incubamos a más de 16 proyectos en un año, más de 40 emprendedores.
Pero lo más lindo, más allá de los números, es el feedback que recibimos de ellos. Todos muy, muy contentos de la mano que le pudimos dar y del apoyo, y sobre todo las cosas de cómo nos transformamos en una familia. Y la verdad es que hoy, y miro los costados porque veo a mis compañeros, hoy también estuvimos accionando como una comunidad mínima viable sin saberlo. Hoy decidimos, todos nosotros, armar esa comunidad mínima viable para traer este producto, este servicio que es esta charla, esta TEDx, estas charlas que fuimos dando. No saben los nervios que vivimos, las cosas que pasamos, las felicidades, los abrazos, son cosas que uno quizás como público no ve, pero que terminan siendo atrás del escenario. Entonces, como reflexión final, me gustaría que todos ustedes acá, y todos los que están escuchando también en diferido, puedan salir hacia afuera a contar sus ideas. Cada vez más. Es más, empiecen hoy. Dejen los temores de lado. Si tienen alguna idea, van a ver que si la cuentan, esa idea ya tiene patas. Ya empieza a caminar. Van a tener esa, incluso presión social de desarrollarla. Los va a ayudar a cada vez más y más ponerle cabeza, tiempo y corazón. Volviendo a la reflexión inicial del mar, esta frase de Cerati, imagínense ahora sí, varados en el medio del mar, deshidratados, pero de repente empieza a llover. Esos sorbos de agua fresca que ustedes reciben al abrir la boca son justamente ayudas que están recibiendo para su proyecto. Dejemos de idealizar las ideas. Se decía que en algún momento se dijo que las ideas es un 5% y la ejecución es un 95%. Bueno, ¿les puedo decir algo? Con el avance ahora de la tecnología, la inteligencia artificial y demás, las ideas ahora no valen un peso. Todo es la ejecución. Y qué mejor hacerlo acompañados. Así que les propongo justamente que emprendan acompañados mediante una comunidad mínima viable. Ya que, sobre todas las cosas, ustedes pueden emprender solos. Sí, lo pueden hacer. Van a llegar, en el mejor de los casos, a tener un producto mínimo viable rápido y que tengan que iterar. Pero, señoras y señores, emprender acompañados seguramente los va a hacer llegar más lejos. Muchas gracias.